Buenos días, iglesia. Good morning, church. Nosotros pensamos We thought que la mejor manera de celebrar los jóvenes that the best way to celebrate our youth es hablar en un idioma que puedan entender. is to speak a language they can understand. Entonces tenemos de edades de 10 a 16 So we have ages from 10 to 16, y queremos que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. and we want them to receive the word of the Lord. Que los niños menores de 9 años puedan pasar a la parte de atrás. The children under 9 can go to the back. Amén. Antes de dar la palabra de esta mañana, Before sharing the word with you this morning, quisiera orar para bendecir este tiempo. I would like to pray to bless this time. Si me acompañan a orar por esta palabra y por nosotras dos. If you can pray with us and for us. Señor Padre, Father, Lord, te damos gracias por esta mañana. we thank you for this morning. Te damos gracias por tu misericordia We thank you for your mercy que nos levanta hoy de nuevo. that lifts us up again. Te pedimos, Señor, We ask you, Father, que seas tú, Señor, that it will be you, Lord, hablando esta mañana. speaking in this Que morning, sea tu Santo Espíritu. that it will be your Holy Spirit. Yo sujeto mi alma, I bring captive mi mente, my soul, my mi mind, corazón delante de ti. my heart before you, Y te pido, Señor, úsanos como un instrumento. and I ask that you use us as an instrument, Que tú puedas, Señor, responder, Señor, that you may respond, Lord. en esta mañana a muchos que están buscando de ti. In this morning, many that are seeking of you. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando. We ask that you may speak, Que tu presencia, Señor, nos empape esta mañana. that your presence fills us up this Que morning, tú quites, Señor, toda atmósfera pesada. that you may take all heavy Que atmosphere, tú quites toda carga que traen mis hermanos. that you may take any burden, Que seas tú, Señor, dándonos gozo. that you may give us joy, Que podamos abrir nuestros oídos espirituales and that we may open our spiritual ears para recibir lo que tú nos quieres dar. to receive what you want to give us, Que nuestros corazones sean corazones de carne, that our hearts may be of flesh, no corazones de piedra, not hearts of stone, para poder recibir lo que el Padre de los cielos nos quiere hablar en so esta that we may mañana. receive what the Father in heaven wants to speak to us this morning. Te damos gracias, Señor, We thank you, Father. y haz lo que tú quieras hacer. Do what you want to do. Padre, en tu nombre hacemos todas las cosas In your name we do all y things, por amor estamos aquí, and for love we are here, buscando tu rostro. seeking your face. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. We thank you in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Como pueden escuchar, estoy un poco congestionada, un poquito la garganta, As you can hear, I'm a little congested in my voice, y mi traductora también. and the translator also. Entonces, si nos pueden tener un poquito de paciencia, que cuando entran estos fríos siempre pegan muy duro. So we just ask for a little bit of patience. Ya estamos cerrando el mes de nuevos tiempos. We are closing the month of Nuevos comienzos, perdón. new beginnings, Y es un gozo para mí poder compartir la palabra con ustedes. and it's a joy for me to be able to share the word with you. Realmente estamos creyendo en esos nuevos comienzos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. And we are truly believing in those new beginnings that the Lord has for us. Y es algo que Dios ha estado realmente hablando con mucha importancia durante todo este mes. And it's something that God has been speaking with a lot of importance throughout this month, Que Él quiere todo lo nuevo para nosotros. that He wants all new things for us. Y lo nuevo es bueno, And the new is good, pero a veces nos cuesta. but sometimes it's hard. Entonces, en esta mañana, So in this morning, el título de la enseñanza de esta mañana the title of this preaching, es Transiciones de Dios. it's God's transitions. Porque yo creo que las transiciones de Dios son una bendición para nuestras vidas. Because I believe that God's transitions are a blessing for our Y aunque lives. son difíciles, And even though they're difficult, o a veces muy fáciles, or sometimes they're very easy, son siempre para que el pueblo de Dios pueda crecer. it's always so that the people of God may grow. Y en específico, And specifically, hubo una tribu there was a tribe de Israel. of Israel. Como sabemos, habían 12 tribus de Israel, As you know, there was 12 tribes of que eran Israel. los 12 hijos de Jacob. And they were the 12 children of Jacob. Y Jacob es, esta palabra me cuesta, patriarca. And he was a patriarch. Patriarca. Patriarca. No, es que no lo puedo decir, perdón. Pero Patriarca. está Abraham,
que es el padre de la fe. but it was Abraham who was the father Está of el the hijo de faith, Abraham, que es Isaac. his son who was Isaac, Y está el hijo de Isaac, que se llama Jacob. and Isaac's son who was Y Dios Jacob. cambió el nombre de Jacob a Israel. And God changed Jacob's name to Israel. Israel tuvo 12 hijos. And Israel had 12 Y children. cada hijo tiene una tribu. And each child had a tribe. Y por eso son las 12 tribus de Israel. And that's how we got the 12 tribes of Y Israel. nosotros conocemos 5, And we know más o 5 menos. of them. La de José, The que one fue of Egipto. Joseph, Rubén, el mayor. Reuben, the oldest, Benjamín, el menor. Benjamin, the youngest. Judá, que es donde vino el linaje de Jesús. Judah is where the lineage of Jesus Y came. bueno, esos 4 son como los más relevantes que nosotros conocemos. Those are the 4 that we mostly speak about or we mostly know. Y en donde la palabra de Dios habla más que todo por esos 4. And the word of God teaches us based on those 4 Pero hay tribes. una tribu que me causó mucha curiosidad But there was a tribe that caused me some y curiosity, es la tribu de Isaacar. and it's the tribe of Issachar. Él fue el 9º hijo de Jacob. He was the 9th child of Su- Jacob. Su madre fue Lea. His mother was Leah, Perdón. Y eran conocidos and they were known por su sabiduría for their wisdom y entendimiento de los tiempos. and understanding of the times. Un rasgo ejemplificado por sus líderes, A trait that is exemplified by their leaders, quienes eran reconocidos por su discernimiento who were known for their knowledge, y conocimiento de las escrituras. their knowledge of the scripture and their discernment. También eran conocidos por su erudición They were also known for their scholarship, y se les atribuye la creación del calendario israelita. and they were credited the Israelite calendar. O sea, eran unos genios de verdad. They were very smart. Y además eran un pueblo laboroso They were also a hardworking people, y de agrícola and they did agriculture, y vivían en el fértil valle de Jezreel. and they lived in a fertile valley. The name was Jezreel. Hay una expresión muy conocida por cual esta tribu fue conocida en ese There- tiempo. There's an expression by which people knew this tribe. Se les decían los hombres de Isaacar que tenían entendimiento de los tiempos. They would say men of Issachar who had understanding of the times. Y realmente por esta razón yo quise traer este ejemplo de la tribu de Isaacar, And because of this reason, I wanted to give this example of the tribe of Issachar. porque yo creo que eso es lo que Dios nos quiere llevar en este tiempo. Because I believe that's where God wants to take us in this A time. lo nuevo de entender sus tiempos To the new of understanding his times. y aferrarnos a la palabra de Dios And to hang on to the word of God. para conocer aún más. To know more. Esta tribu This tribe, tenía una fuerte reputación por estudiar la Torá. they had a strong reputation for studying the Torah. Y la Torá es el Antiguo Testamento con el cual el pueblo de Israel estudia la palabra. The Torah is the Old Testament which the people of Israel study the word of God. Se decía que habían producido un gran número de hombres sabios, It was said that they produced many wise men, incluyendo 200 jefes del Sanhedrin. including 200 chiefs of the Sanhedrin, Y esto es el alto tribunal del judaísmo. which is the high court of Judaism. Ahí estaban los fariseos, That's where the Pharisees los are, saduceos, the Sadducees, todos los hombres de palabra de Dios estaban en esa corte. all the men of the word of God. Imagínense, esta tribu, de ellos solamente salieron 200 jefes Out of this tribe, only of them came out 200 que chiefs saben la palabra de comienzo a final. who knew the word from beginning to Y end. por esa razón yo creo And because of this, I que Dios believe les dio sabiduría that God gave them wisdom sobre los tiempos. over the times. Eran trabajadores. They were hardworking. Su herencia de la tierra de Israel se describe como un asno fuerte, Their inheritance in the land of Israel is described as a strong donkey, lo cual simboliza su disposición para trabajar which symbolizes their willingness to labor y someterse a la carga fuerte del esfuerzo. and to submit to the burden of work. En Primera de Crónicas, In 1 Chronicles capítulo 12, 12, versículo 32, 32, dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ellos sabían qué hacer en el momento correcto. they knew what to do at the right time. Y ellos estuvieron en el reinado de David,
And they were in the kingdom of King David, en la administración de David. in the administration of King David. Ellos sabían lo que estaba pasando a su alrededor. They knew what was going on in their surrounding, Y las personas los escuchaban. and the people would listen to them. Y yo creo And I believe que eso es lo que Dios quiere para nosotros. that that's what God wants Ser for us, personas de conocimiento, for us to be people de of entender knowledge, los tiempos to understand the y times, que alrededor nos escuchen, and that everyone who surrounds us can hear us, porque sabemos lo que está pasando. because we know what's going on. Porque si no sabemos lo que está pasando, Because if we don't know what's going no on, vamos a poder actuar. we won't be able to act. Ellos sabían qué hacer They knew what to do en el momento correcto. in the right time, Y Dios quiere darnos esto. and God wants to give us that. Pero primero que Dios nos dé estos nuevos comienzos, But before God gives us the new beginnings, lo primero que debemos hacer es examinarnos. the first thing we need to do is examine ourselves. Necesitamos reconocer las áreas que están retrasando nuestras transiciones. We need to look at those areas that are detaining our transitions. Y como la pastora Jenny compartió el día de primicias, And just as Pastor Jenny shared with us, las transiciones son muy importantes, transitions are important, pero también son un momento de cuidado, but they're also a time of cautiousness, donde necesitamos poder tomar las buenas decisiones, where we need to take good decisions, donde necesitamos cambiar patrones en nuestra vida. where we need to change patterns in our lives. Y las cosas que hemos cargado o arrastrado con nosotros And the things that we have carried or dragged along with por us tanto tiempo deben ser cortados need to be cut off para poder entrar al nuevo tiempo que Dios tiene preparado. to enter the new time that God has for us. Como se ha mencionado, la vida cristiana The Christian walk se trata de arrepentimiento y humillación delante de Dios, is about humiliation and surrender, pidiéndole a Él que nos examine asking Him constantly to examine us y nos muestre que está mal. and show us what is wrong. Porque a veces solamente Dios es el que nos puede decir, Because sometimes it's only God who can tell us, que nosotros mismos no nos damos cuenta. because we don't even realize it ourselves. En Salmo capítulo 139, In Psalm 139, versículos 23 al 24. 23 to 24, Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino mal, y guíame en el camino eterno. Muchas veces many times pensamos que estamos bien, we think we're fine, pero la realidad es que hay cosas que necesitamos sanar y trabajar, but the truth is that there's things that we need to work and heal que solo Dios puede revelar, that only God can reveal, porque Él conoce nuestro corazón, because He knows our heart, y aún así Él nos ama. and just like that He loves Él us. conoce nuestros errores He knows our mistakes, y aún nos ama. and just like that He loves us. Cuando somos infieles, When we're unfaithful, Él sigue siendo fiel. He continues to be faithful. Entonces, ¿quién mejor que Dios que nos deje saber qué está mal en nuestras vidas? So who better than Him to reveal to us what is wrong with our lives? Porque Él no es para juzgarnos, Because He doesn't do it to judge us, sino es para que podamos transicionar, but so that we may transition, para que podamos sanar las áreas, so that we may heal areas, trabajar en áreas work in areas que están mal. that are not good. Muchas veces Many times, creemos que nuestro enemigo número uno es Satanás. we think that our main enemy is the devil. Y es cierto, vivimos en un mundo espiritual And yes, we live in a spiritual y world, Dios nos ha dado las armas and God has given us arms para pelear contra ello. to fight. Pero nuestro enemigo más grande But our biggest enemy somos nosotros mismos. is ourselves. ¿Cuántas decisiones hemos tomado de nuestras propias emociones? How many decisions have we taken in our own emotions? Y a veces uno mira atrás y dice, ¿por qué hice eso? And sometimes we look back and we're like, why did I do that? Pero es porque no estamos pidiéndole a Dios But it's like because we're not asking God su camino eterno. for His eternal way. Jeremías 17, Jeremiah 17, versículo 9. verse 9. No lo digo yo del corazón, lo dice la palabra de Dios. I'm not the one saying it. The Word teaches us this. Más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Que a veces nuestro corazón, nuestras emociones, a veces son mucho, es mucho. Sometimes our emotions are too much, Y solo Dios nos puede guiar and only God can guide en la us manera correcta. in the correct way. Debemos confrontar y reconocer We must confront and recognize hacia dónde va nuestra vida where our lives are going, y si estamos viviendo para Cristo y su reino, and if we're living for Christ and His kingdom, no el de nosotros. not for our own. Y déjenme contarles que es un gran descanso And let me tell you that it's a big relief saber que yo no tengo el control de mi propia vida. to know that I don't have control of my own life, Solo Él lo tiene. that only He does. Y no sé ustedes, pero para mí,
But I don't know about you, but for me, yo constantemente le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas a la mente. I constantly do turns in my head. Y siempre me recuerdo de un pasaje bíblico. And I always remember a passage in Lo the recuerdo Word. en inglés, no sé. I remember it in English. Be still for you, know that I am God. Quédate quieto y sé que yo soy Dios. Y ya viene la paz, viene el descanso. And then the peace comes, Y rest comes. las decisiones que tomo en guía del Espíritu Santo, And the decisions I make guided by the Holy Spirit, yo tengo paz. I have faith. Porque sé que voy por el camino eterno. I have peace because I Y que know that mi I'm in vida the, le pertenece a Él and I know my life belongs to Him y estaré bajo su cuidado. and that I'm under His care. Proverbios capítulo 3, Proverbs 3, versículos 5 al 6. 5 to 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconocerle en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué descanso, hermanos. What a Que- rest. Que las decisiones que tomemos en oración, en ayuno, That the decisions that we make in prayer and están fasting, todas en las manos de Dios. they're all in the hands of God. Él va enderezando ese camino para nosotros. He's making our way straight Porque Él va por delante de nosotros. because He is walking ahead Él of abre us. camino donde no hay He camino. opens a way where there is no way. Y en estas transiciones And in these transitions, se necesita una preparación we need a preparation para todo lo nuevo que Dios quiere for traer. all the new that God wants to bring. Y para esa preparación, And for that preparation, los patrones, las áreas, las personas aún que necesitamos cortar, patterns, areas, people that we need to cut relationships with, aún viene lo espiritual, even the spiritual, que hay estructuras mentales, that there's mental structures, que aunque queremos hacer lo bueno, that even though we want to do the good, no podemos. we're not able to. Y si te encuentras en ese lugar, And if you're in that place, a veces dice que solo hay géneros que salen con ayuno y it oración. says that there's things that only come out with prayer and fasting. Y es importante And it's que important cuando nos examinemos that when we examine y Dios ourselves, muestra una área en nuestra vida que ya es algo, una estructura mental, and God shows us an area that it's a que mental entremos structure, en ayuno y oración, that we need to enter into que prayer and entremos en fasting, clamor al Señor, that we enter a into decirle, seeking the Lord, Señor, yo ya no quiero pensar de esta manera, to say, God, I don't want to think this yo way. ya no quiero caminar de esta I manera, don't want to walk this way. yo no quiero andar sin rumbo, I don't want to go without a way. yo quiero andar con mis ojos puestos en ti I want to walk with my eyes y placed on you realmente sentirme sano. and truly feel healed, Sentir que realmente Dios está en todas las áreas de mi vida. and to feel that God is in every area of my life. En 2 de Corintios, capítulo 10, 2 Corinthians 10, versículo 4 al 5. verse 4 to 5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y una y otra vez, cuando vienen esos pensamientos, cuando viene el viejo hombre, And again, when those thoughts come, when the old man comes, hacemos lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante leerla. we have to practice what the word teaches us. That's Ponemos why it's important to todo read it. pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. We put every thought captive to the obedience of Y Christ. Dios ya nos ha dado las armas And God has given us the weapons para toda destrucción de fortalezas, para que destruya todo razonamiento que está en nosotros. to demolish strongholds that are in us. Y está en la palabra de Dios. And it's all in the word of God. Por eso es importante seguir las prácticas espirituales. That's why it's important to practice our spiritual beliefs. Y no solamente aquí en la iglesia. And not only here at church, Individualmente es importante individually at our homes, que aprendemos a ayunar, to learn to fast, aprender a orar sin cesar, to pray without ceasing, a aprender a leer la palabra to read the word, y realmente pedirle al Señor que nos abra el entendimiento and to really ask the Lord to open our para understanding entender lo que está pasando en nuestras vidas, so we can understand what's going on in our lives, para poder transicionar. to be able to transition. Y aquellos que creen que la transición solo es para las personas nuevas And those who believe that the transition is only for newcomers, tendrán una sorpresa. there's a surprise waiting for you. Todos nosotros, los seguidores de Cristo, All of us, followers of Christ, sea que tengas 10 años maybe you're in the gospel 10 years o 60 años or 60 o apenas un año, or maybe 1 year,
Pero todos pasaremos muchas transiciones. But all of us will go through a different Y es transitions. importante que la abracemos, And it's important for us to embrace it. porque si no vamos a atrasar el tiempo de Dios para nosotros. Because if not, we're going to delay the time of God for ourselves. Y si queremos crecer espiritualmente, And if we want to grow spiritually, necesitamos abrazar esas transiciones en nuestra vida. we need to embrace those No transitions in our podemos lives. seguir igual. We can't be the same. Como un niño transiciona al toddler, Just like a child becomes a toddler, como al toddler comienza a ser ya un teen, then from a toddler they go to a teenager, un teenager a ya un adulto, young adult, no, un adulto, adulto joven, joven, ya un adulto, then from a young adult, ya la vejez. then to Son- an elder. Son transiciones que aún nuestro cuerpo pasa It's transitions that our body makes, y nuestro espíritu también. and our spirit also does. Hay personajes en la Biblia que pasan transiciones. There's people in the Bible that went through transitions. Está Pedro, el discípulo de Jesús, There's Peter. que pasó una transición de ser discípulo He went from being a disciple a ser la roca de la iglesia, to being the rock of the church, donde Jesús lo llamó a plantar la iglesia. where Jesus called him to plant the church. Tuvo que hacer una transición muy difícil para Pedro, And he had to go through a difficult transition porque aún el Espíritu de Dios estaba con él, because even though the Spirit of God was with him, pero ya no tenía a Jesús aquí para hacerle todas las preguntas. but he wasn't with Jesus next to him to Tuvo ask que him all the questions. aprender cómo agarrarse la palabra de Dios y al Espíritu Santo He had to learn to hold on to the Holy Spirit and to the Word of y God buscar el rostro de Dios. and to seek the face of God. Aún nuestro Salvador Jesús, Even our Savior Jesus, antes de comenzar su ministerio, before starting his ministry, pasó un ayuno de 40 días y 40 noches, he went through a 40-day fast donde murió a todo posible where he died to everything possible para poder comenzar lo que Dios le había encomendado. so that he may begin what God had given Y him. desde el principio él sabía que la muerte iba a ser de cruz, And he knew from the beginning that he would die on a cross, pero él estaba dispuesto a pasar esa transición. but he was willing to transition into Pero that. aún él se preparó But he prepared himself para lo nuevo que Dios traía para su vida. for the new that God had for his life. Aún el rey David Even King David, pasó una transición de ser pastor de ovejas he went from being a pastor of sheep al rey de Israel. to being the king of Israel. Si David no hubiera peleado con el león, peleado con el oso If he hadn't fought with a lion para proteger a las ovejas, or a bear to protect the no sheep, iba a estar listo para pelear contra Goliat. he wouldn't have been ready to fight against Goliath. Todo Dios lo preparó específicamente God prepared everything specifically para ser rey. for him to be king. Y esas transiciones fueron difíciles para David, And those transitions were difficult for David. pero con humillación, But humility, con arrepentimiento, with repentance, él movió el corazón de Dios. he moved God's heart. Paulo, el perseguidor de la iglesia, Paul, from being a persecutor of the church, pasó la transición a ser embajador en cadenas. he became an ambassador in chains. Y realmente las cartas de Pablo son una bendición. And the letters of Paul are a Y blessing. él tuvo que pasar esa transición. And he had to go through that Que transition. todas sus estructuras mentales que le enseñaron desde pequeño That all his mental structures that he learned from when he was a child tuvieron que caer had to para break poder recibir la gracia de Dios, so that he could receive God's para poder grace, extender la so misericordia, that he could extend para mercy, poder extender la compasión para los so that he could gentiles. extend compassion to the Gentiles. A él lo escupieron como Jesús, They spit on him just like they did to a él lo Jesus. humillaron They humiliated en him la cárcel muchas veces, in prison many y times. esa transición fue importante para él, And that transition was important for him para conocer a Dios cara a cara to get to seek the Lord face to face y enamorarse completamente. and to fall in love completely. Y por esta transición Pablo estaba dispuesto a darlo todo por And because Cristo. of that transition, he was willing to give everything for Christ. Y de último, Moisés, And lastly, Moses, una transición de realeza de egipcia from being an Egyptian royalty a ser el líder del exilio de Egipto. to be the leader of exile from Una Egypt. transición que fue difícil para Moisés aceptar, A transition that was difficult for porque Moses. Moisés no se sentía listo, no se sentía worthy, Preparado. preparado He didn't feel prepared or worthy para lo que Dios tenía, for what God had, pero Dios lo escogió but God chose para un him tiempo nuevo de Israel. for a new time for Y Israel. Dios en todo momento estuvo
con Moisés, And God was with Moses in every time porque Moisés le creyó a Dios. because he believed God. Y aún nosotros, And even es us, importante pedirle a Dios esa preparación para la transición que Él va a traer it's important that we ask God for that preparation for a the new un nuevo times, comienzo de nuestra vida. for the new times in our lives. Siempre habrá preparación para los nuevos tiempos, There will always be preparation for the new times, lo cual hará la transición más fácil o más difícil, which will make the transition easier or bumpy, dependiendo de nuestra dependencia de Dios. depending on how much we depend on God. Se determinará ese tiempo de transición. That will determine our time of transition. La preparación significa disciplina personal. Preparation means self-discipline. Como dice en 1 Corintios 9, del 24 al 27, How it says in 1 Corinthians 9, 24 to 27. no corremos sin propósito, corremos con un objetivo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Correr de tal modo que ganéis. Y el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Eso lo habla Pablo en la carta de Corintios, Paul speaks this in 1 Corinthians de la disciplina personal. of the Que self-discipline. nosotros tenemos una meta, We have a goal que es Cristo Jesús. that is Christ Jesus, Llegar al fin de la carrera to get to the end of our y race, que Jesús nos diga, and that Jesus may say, bien hecho, siervo. good and faithful servant. Y eso es lo que es nuestra meta. And that is our goal. No corremos sin propósito, Not to run without purpose. corremos con objetivo. We run with an objection. Por eso de esta manera necesitamos disciplinarnos, And this is why we need to have self-discipline, leer la palabra de Dios, to read the word of God, orar sin cesar, to pray without ceasing, ayunar, to fast, para transicionar en ese tiempo que Dios quiere para to nosotros. transition in the time God has for us. Y hermanos, yo misma lucho mucho con el cambio And myself, I struggle a lot with change. y es difícil para aceptarlo. And it's hard to admit it. Y yo pensé que no, And I thought I was not. pero Dios me mostró que sí. But God showed me that yes, it's difficult. Y en este momento de transición en mi vida, And in this time of transition in my he life, decidido escoger a Cristo I have decided to choose Jesus sobre mis inseguridades, over my insecurities, confiar en Él, to trust in que Him, Él es verdaderamente bueno that He is truly good, y sus planes son mejores que los míos. and that His plans are better than mine. Y esto me llevó a Salmo 37. And this brought me to Psalm Yo 37. lloraba con este salmo, no lo puedo leer todo porque es muy largo. I Pero was crying with the psalm. en sus casas lean el Salmo 37. But at your home, read Psalm 37. Habla de confiar en Dios, It speaks of trusting in the de Lord, encomendarle a Él el camino to give Him our ways, y Él sabrá y saber que Él hará. and to know that He will do. Solo voy a leer 2 capítulos I'm just going to read 2 chapters. de lo que es estar. Capítulo, Oh, versículos. capítulo 37, versículos 18-19. Psalms 37, Y 18. esos versículos hablan de lo que es estar debajo del cuidado de Dios. And these verses speak of what it is to be under the protection of God. 18. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No será avergonzado en el tiempo malo. Dios siempre va a estar con nosotros en el tiempo bueno y en el tiempo malo. God will be with us in the good times and the bad Y Él nos times. está preparando And He is preparing us para un nuevo tiempo. for new times. Pero necesitamos transicionar But we need to transition como iglesia as a church y individualmente. and individually. Yo quiero transicionar. ¿Cuántos de nosotros queremos How many transicionar of us want to para lo nuevo transition que Dios tiene para for the new that nosotros? God has for us? Y para transicionar, para entrar en ese nuevo tiempo, And to enter into that new time, necesitamos reavivar nuestra esperanza en Dios. we need to rekindle our hope in God. Cuando perdemos la esperanza en Dios, When we lose our faith in God, nuestra esperanza en Dios, when we lose our hope in God, ya es como que nos desenchufan. it's like they disconnect us. Ya no hay ese amor, We don't have that love, que saber que lo que pase, that whatever happens, yo happens, sigo amando a Dios. that I continue to love Ya no hay Him. esa esperanza que Él es bueno, There's
there's no hope that He is Esa good. esperanza que en medio de lo que yo estoy viendo, That hope that in the middle of what I'm Él va a abrir facing, camino. He will open a way. Cuando perdemos la esperanza When we lose hope que Dios ya no es bueno, that God is no longer good, es cuando ya las alarmas tienen que sonar en nuestro interior. is that when alarms have to go off in our inside. Y lo bueno es que para reavivar la esperanza And to rekindle our hope, es solo acercarnos a Él, it's just to drawing near to Him, buscarlo en arrepentimiento y humillación. to seek Him in Señor, humility, perdóname que he estado tan distraída. and saying, God, I'm sorry, I've been so distracted. Perdóname, Señor, que he estado tan enojada. Forgive me, Lord, I've been so angry. Perdóname, Señor, que he estado tan triste. Forgive me, Lord, I've been so sad. Pero yo decido tener esperanza en ti. But I decide to hope Que in tú you. eres el que tienes la última palabra en mi vida. You are the one that has the last word in my life. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Philippians 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que Él empezó en nuestra vida la terminará. What He started in us, He will finish. Y esa es la esperanza que tenemos. And that is our hope, Que Él termina lo que comenzó en nosotros. that He finishes what He starts No in us. quedaremos por mitad del camino. We will not stay in halfway. Seguiremos a ese camino eterno. We will continue to the eternal way. Para lo que Dios está llamando y preparando su iglesia, For what God is calling and preparing His church, debemos ser entendidos en su tiempo, we need to understand His timing. como fueron en la tribu de Isaacar. Just like the tribe of Issachar. Y por eso ellos sabían qué hacer And that's why they knew what to do en el momento correcto. in the correct Y time. Dios quiere darnos eso. And God wants to give us Saber that. qué hacer To know what to do en el momento in correcto. the correct time. Dios está haciendo algo nuevo. God is making something new. Isaías 43, versículo 19. Isaiah 43:19. He aquí hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo percibes? Aún en los desiertos haré camino y los ríos en el yermo. Debemos reconocer los tiempos y rendirnos al examen de Dios. We must recognize the times and surrender ourselves before God, Y abrazar las transiciones con disciplina y confianza. and to embrace the transitions with discipline and Como trust, Isaacar, just like Issachar, entendido en los tiempos, understanding the times, arraigados en la escritura rooted in Scripture, y preparados para lo que Dios está por hacer. and prepared for what God is about to do. Pero una cosa es segura. But one thing is for sure, Si Él nos está llamando a un nuevo comienzo, if He is calling us to new Él beginnings, también nos dará la gracia para entrar a Él. He will also give us the grace to enter into that. Entonces, si nos podemos poner de pie. So I ask you to stand. Yo sé que fue más corto de lo que usualmente predico, I know that it was shorter than what I usually pero yo creo teach, que sea claro para cada uno de ustedes but I want it to be clear que for Dios each and every quiere one of us transicionarlos. that God wants to transition you. Dios tiene planes tan grandes para cada uno de nosotros. God has such big plans for each No, and every one of no us. lo limitemos Let's not limit a Him una cajita de nuestras reglas, to a little box with our rules, porque Él es el creador del universo. because He's the creator of the Él universe. está completamente fuera de nuestras reglas y nuestras He leyes. is out of our rules and our laws. Él hace lo imposible He posible. makes all things possible. Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana. He is the God of Y yesterday, Él es today, and fiel para tomorrow. cada uno de nosotros. And He is faithful for each Y and Él every one of está us. con nosotros. And He is with us. Él va por delante de cada uno de He nosotros. goes ahead of every Y Él one of nos us. está transicionando And He is transitioning para el us tiempo en que estamos, for the time that we're para in, algo nuevo. for something new. Señor, en esta mañana, Father, in this morning, Padre, te clamamos a ti. Father, we shout out to you. Queremos todo lo nuevo tuyo. We ask all the new of you, Todos los patrones que arrastramos, Señor. all the patterns that we Todas drag, las Lord, estructuras mentales que está en nosotros. all the mental structures that Padre, have te been in us. clamamos a ti. Father, we shout out to you. Derríbalas, Señor. Break them down, Lord. Destrúyalas, Espíritu Santo. Destroy them, Holy Que Spirit. sea tu fuego That it will be your que fire pudre todo yugo. that breaks all yoke. Padre, todo lo que detiene esa transición. Father, everything that detains Todo the lo que transition, detiene esos nuevos tiempos. everything that detains the Te new clamamos, times, Señor, muéstranos. we ask you, Lord, show us. Examínanos, Señor. Examine us, Lord. Examina nuestro corazón. Examine our hearts. Examina nuestra mente. Examine our minds. Examina, Señor, nuestro interior. Examine, Lord, our inside. Queremos lo nuevo tuyo. We want the new of you. Queremos, Señor, Padre, ser entendidos en tu tiempo. Father, we want to be understanding in your Abre time.
nuestro times. entendimiento, Open our Jesucristo, understanding, Jesus, para que podamos entender qué hacer en nuestras vidas, so that we may Señor. know what to do with our Estamos lives. desesperados que tú hagas algo en We're nuestras desperate vidas, for you to do Señor, something with us, Lord, porque solo dependemos de ti, because we Cristo. only depend on you. Tú eres nuestro marido fiel, You're our Señor. faithful Tú husband. eres el que nos defiende, Espíritu de Dios. You're our Tú defender, eres el Spirit que of God. abres camino donde no hay, You're the one who Señor. makes a way where Y there si is no hemos way. perdido la esperanza, And if we have lost our en hope, esta mañana reavívala, in Señor. this moment Porque rekindle that, queremos Lord, entrar a estos nuevos tiempos, Señor, because we want to enter the new times, con Lord, esperanza y con fe, with hope and faith. estando seguros We are sure que tú estás con nosotros, that you are with us, que tú no nos dejas, that you don't leave us, que tú nunca nos abandonarás, that you will never que abandon tú us, nos amas de tal manera that you love us in such a que way has dado tu Hijo unigénito that you gave your one and only Son para nosotros, for us para recibir vida eterna. to receive eternal life. Y nuestro objetivo es ese, And our objective is that, llegar delante de ti, Señor, to go before you, en Lord, la eternidad. in eternity. Pero antes, Señor, de dejar esta tierra, But before we leave this earth, queremos, Señor, transicionar esos nuevos tiempos. we want to transition into Queremos those new terminar times. bien y muy bien We want to finish really well, para poder entrar, Señor, en esa eternidad contigo. to be able to enter Te into amamos, eternity with you. Señor. We love you, Y Lord. si hay alguien en esta mañana que necesita oración, el altar está abierto. And if there's someone in this morning who needs prayer, the altar is Aún open. si quieren reconciliarse con el Señor, el altar está abierto. If you want to reconcile with the Lord, the Aún si altar is solamente open. quieren venir a recibir un abrazo, el altar está abierto. Even if you just want to receive a hug, Porque todos vamos juntos a la transición. because we're all going together to the Y hay transition. decisiones que necesitamos tomar. And there's decisions that we need to make. Y es decidir por Cristo. And it's to decide for Christ. En medio de la situación, In the middle of the es situation, decidir por it's Cristo. to decide for Christ. Decidir creerle. To decide to believe Him. Decidir tener fe en Él. To decide to have faith in Him. Decidir tener esperanza To en decide Él. to have hope in Him. Que lo que Él comenzó, That what He Él started, terminará en He will nosotros. finish in Y us. si Él nos ha escogido, And if He has chosen us, es por un propósito grandioso. it's with a great purpose. Porque Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. Because He has chosen each and every one of Y el us. propósito que Él tiene And the purpose that He es has para que su reino sea expandido. is for His kingdom to be Señor, expanded. queremos tu reino en nuestras vidas. Father, we want your kingdom in our lives. Queremos que el reino se haga aquí en la tierra We want your kingdom to be done on earth como es en los cielos. as it is in heaven. Queremos unirnos, Señor, en un mismo espíritu, We want to be in one spirit, a clamarte a ti, to shout out to you, a rendirnos delante de ti, to surrender before a you, humillarnos delante de ti, to humble ourselves porque before you. queremos todo lo nuevo, Jesús. We want all the new, Queremos Jesus. todo lo nuevo, Jesucristo. We want all the new, Jesus Christ. No queremos andar como el pueblo de Israel en círculos durante 40 años. We don't want to be like the people of Israel going in circles for 40 years. Queremos creer las promesas que tú nos has dado. We want to believe the promises that you have given us. No tener fe en ellas, To not have faith in them, sino tener fe en ti. but to have faith in you. Tener esperanza en ti. To have hope in you. Tener gozo en ti. To have joy in Porque you. abrazamos todo lo nuevo. Because we embrace all the new. Y entramos a esos nuevos tiempos con gozo, And we enter those new times with joy, con júbilo. with rejoice. Dejamos las viejas vestiduras We a un leave our lado old garments to one side. y te pedimos una nueva vestidura And we ask for new garments from you. para lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. For what you want to do in our lives. Te anhelamos, Cristo. We need you, Jesus. Anhelamos que tú reines sobre nuestra vida. We want you to reign over our Que tú lives. seas rey sobre cada área de nuestra vida. That you may be king over every area of our Y lives. yo te clamo, Señor, And I ask, Lord, que en esta semana, Señor, that in this week, tú, Señor, examines nuestras vidas that you will examine our lives. y déjanos saber que no te place a ti, Señor. And that you can show us what you don't like. ¿Qué es lo que detiene, Señor, tus bendiciones? What is detaining your blessings? Enséñanos, Señor, Show muéstranos. us, Lord. Teach us, Porque Lord. queremos la sanidad tuya. Because we want your healing. Queremos que tú sanes las áreas, Señor, que aún no conocemos. We want you to heal areas in us that we don't even know. Queremos estar completamente sanos We en want to be ti. completely healed. Sanos, Señor, emocionalmente. Healed in our emotions. Sanos mentalmente. Healed in our minds. Para poder dar por gracia hemos recibido. To be able to give by grace what we've received by grace. Señor, honramos tu nombre. Father, we
honor your name. Glorificamos tu nombre. We'll glorify your name. Y hoy, Señor, te creemos a ti. And today we believe you. Toda la palabra profética que tú nos has dado, Señor. All the prophetic word that you have brought. Creemos, Señor, que tú estás haciendo algo nuevo. We believe that you're doing something new. Padre, creemos en ese tiempo para nosotros como iglesia We believe in this time for us as a church. y para cada uno individualmente. And for each and every one of us individually. Esos nuevos tiempos para cada familia, Those new times for each para cada family. varón, For each man. para cada mujer, For each woman. para cada niño, For each para child. cada joven. For each youth. Te lo clamamos, Señor, We shout out to you, y lo Lord. anhelamos, And we Jesucristo. desire it. Anhelamos tu poder en nuestra We vida. desire your power in our lives. Anhelamos tu espíritu. We desire your spirit. Anhelamos, Señor, tu palabra. We desire your word. Que cielo y tierra pasará, That heaven and earth will go by, pero tu palabra no pasará. but your word will remain. Creemos en tus promesas We believe in your y en tus promises bondades, Jesucristo. and in your goodness, Te Lord. amamos a ti, solamente a ti. We love you, only you. Exaltado sea tu nombre May you be y exalted, glorificado, Señor. and we glorify your En name. el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen.